Saludos, soy Frobolson, bienvenidos a mi canal. Vamos con otra daily más dedicada a Hearthstone, a las novedades que han surgido durante la última semana acerca de estándar, ¿no? Y en este capítulo también vamos a hablar un poquito de cartas clásicas y básicas, un poco por encima, que podrían ser cartas que estudien, nerfear o por lo contrario potenciar o bufar, ¿no? Y primero vamos a hablar de que el ciclo de expansiones se va a modificar. Por lo que han comentado, no van a seguir el ritmo que hablamos de expansión, aventura, expansión, aventura, expansión, aventura, sino que van a hacer expansión, aventura, expansión, expansión, aventura, expansión, así año por año. Por lo que he querido actualizar mi ciclo de expansiones del capítulo anterior. A cómo sería esto, solo representa las expansiones estimadas de todos los años, ¿vale? Pues las fechas son aproximadas, ¿no? Y he actualizado todo el tema del polvo disponible, etcétera. Si queréis enteraros más de qué significa todo esto, os recomiendo mejor ver la daily anterior, porque no lo voy a volver a explicar en su totalidad. Solo voy a actualizarlo a la nueva información. Por supuesto que haya más expansiones que aventuras, es más complicado, ¿no? Tener la colección competitiva, porque requiere mucho menos oro tener la aventura completa que tener toda la parte competitiva de una expansión. Pero la modificación a largo plazo es pequeña, ¿vale? Si os fijáis, arriba sería el polvo disponible cuando sale una expansión, desencantando lo que rota, ¿no? Y si os fijáis, crece bastante rápido. Recordad que hablamos un poco de que 14.000 de polvo es lo que más o menos estaba haciendo hasta el momento falta para hacer una colección competitiva, más o menos, de una expansión. Así que, como veis, en X años siempre se va a poder llegar a lo mismo. Vas a poder tener, jugando de forma free to play, recuerdo que esto era con 1.500 de oro al mes, consiguiendo solo eso, que eso es prácticamente hacer las diarias y poco más, y nada más, casi mejor. Y he puesto en rojo las diferencias con respecto a la versión anterior. Si os fijáis, he puesto solo dos ejemplos. Por ejemplo, al principio, como veis, es un poco más duro, tienes 4.000 de polvo menos, ¿no? En la expansión supuesta del noviembre de 2017, pero fijaos que en marzo de 2019 ya está solo 1.000 de polvo por debajo, que es prácticamente ridículo, y cada vez se va acercando más y se queda prácticamente igual, porque recordad que una aventura tampoco da tanto polvo por oro, es muy rentable por dinero real, pero por oro no da tanto polvo con respecto a simplemente abrir sobres, ¿vale? Y que abran menos sobres, fijaos que haya puesto 76 sobres es lo que abriríais ahora en promedio de cada expansión en lugar de los 92, parece una diferencia considerable, pero tampoco es tanto, ¿no? 16 sobres no es tanto, porque recordad que cada sobre que abres adicional de una expansión va siendo menos rentable que la anterior. Así que realmente a la larga tampoco supone tanto polvo extra estar haciendo eso. Así que ni siquiera terminas tanto la colección. La única diferencia es que probablemente con 76 sobres casi seguro que ni vas a tener dos copias de todas las comunes, probablemente seguro, mejor dicho, no vas a tener todas las raras, etcétera. Pero bueno, normalmente dentro de esas no todas son competitivas tampoco, por lo que con un poco de suerte no te saldrán las que no quieres y ya está. Pero el cambio es pequeño, es un poquito más duro, pero a cambio va a ser mucho más dinámico el meta, ¿vale? Porque las expansiones bien hechas, y que ahora deberían poder hacerlo, ya que van a rotar y no deben tener tanto miedo, van a afectar mucho más al meta que una aventura normal y corriente. Esta última ha afectado mucho, pero ha sido porque la expansión anterior fue bastante pobre. Esperemos que eso no suceda más. Así que tener más cartas va a ser mucho mejor el meta, ¿vale? Ahora vamos a tener muchas más cartas promedio activas a la vez en el meta, ¿vale? Más de 1.000 cartas probablemente, lo que va a dar mucha más variedad de barajas, ¿no? Y otras novedades que vamos a hablar es que han aclarado un poco que las cartas clásicas y básicas van a ser modificadas cada vez que haya una rotación de estándar, que recuerdo que es con la primera expansión de cada año. Eso quiere decir que las pueden modificar cada vez, las van a modificar esta vez, seguramente serán los cambios más drásticos, pero si hace falta el año próximo van a volver a modificarlas, al año próximo van a volver a modificarlas, y también, bueno, esto les ayuda un poco a que no tienen por qué
acertar tanto a la primera, ¿no? Pueden equivocarse un poco y no va a afectar tanto a largo plazo, ¿vale? Porque da igual, con mucho vamos a tener un año de un meta un poco peor de lo que podría haber sido, pero lo pueden arreglar al año siguiente y bueno, no va a ser tan significativo. También simplifica bastante el que piensen en meter una clase nueva, porque pueden coger y en una de estas rotaciones la expansión que salga, que vaya referida, por ejemplo, al Caballero de la Muerte, y aprovechar para meter en la colección básica. En la clásica es un poco más complicado porque darían volver a abrir sobres de una colección que no quieres, pero bueno, lo pueden hacer, meter cartas de esa clase nueva, ¿no? Y que nazca el Caballero de la Muerte. Mucho mejor que intentar poner al día una clase cuando lleves tantas cartas por detrás de las otras. Es muy difícil hacer competitiva una clase cuando tienes que competir con 2000 cartas, con 5000 cartas. Mientras que cuando es estándar, acaba de rotar, sale nuevo, ¿qué te quedan? ¿500, 600 cartas? Bueno, y muchas de ellas son de la clásica. Puedes ajustar mejor y probablemente con la primera vez que salga una clase tal vez no tenga la misma variedad que las otras porque le va a faltar pues todas las otras expansiones, aventuras, etcétera, que no van a modificar para que tenga cartas de Caballero de la Muerte, pero para cuando pase un año, 2 años, perfecto. Para estándar, Caballero de la Muerte o monje o la clase que quieran meter, puede estar totalmente al día. Y bueno, en salvaje será muy diferente siempre, ¿no? Porque va a tener muchas más cartas. Pero aún así, tienen que tener cuidado, ¿vale? Aunque digo que esto les da un poco más de margen, tienen que tener cuidado porque, como hablaron muy bien en la entrevista que, bueno, o más bien en el resumen que hicieron últimamente para Polygon, creo que fue, donde hablaron de la reunión donde se decidió un poco todo esto con jugadores de Hearthstone de todo el mundo en septiembre pasado. Esto es un punto de salida del juego, ¿vale? El cambio tan brusco que va a haber ahora es un punto que puede hacer que mucha gente se plantee no seguir jugando. Independientemente de que el juego vaya a ser mejor o peor, no importa. Eso es una cosa que cambia tanto o que puede afectar tanto a ciertos jugadores o a cierta gente por las barajas que juegan o la colección que tiene o cómo creen que va a ser o lo que sea, da igual, que tengan razón o no, eso no importa jamás. Lo que importa es que está dándole un punto de salida del juego a la gente, ¿vale? Por lo que interesa es minimizarlo lo máximo posible y que parezca que el juego va a ser todo lo mejor posible para que esa gente que a lo mejor duda de si continuar en Hearthstone, pues decida continuar, ¿no? Pero bueno, realmente es algo que ya lo dije en vídeos anteriores, cuanto antes hicieran esto, era mejor, porque minimiza, ¿no?, ese punto de salida, porque afecta menos a la gente cuantas menos expansiones vayan a rotar de golpe, ¿no? En la primera vez, que es la vez dura, que es cuando lo ves todo nuevo, por decirlo así. Luego estarás acostumbrado y te habrás podido preparar. Esta es la que te va a dar la bofetada en la cara. Y puede que no te guste o puede que te guste mucho. Eso ya está en los gustos de cada cual. Y vamos a hablar de otra cosa que creo que la pasé un poquito por encima, pero bueno, han hablado de que están abiertos a la posibilidad de que haya reprints en Hearthstone, ¿vale? Aunque parece que no los tienen planeados para la próxima expansión, pero pueden venir después. Los reprints es volver a sacar la misma carta, idéntica en todo, pero normalmente se le pone otra imagen, simplemente para identificarla, pero tiene el mismo texto, tiene el mismo nombre, y generalmente también se hace que se pueda jugar versiones antiguas. Como especifico aquí como ejemplo, si decidieran sacar de nuevo Doctor Boom, simplemente cambiaría la imagen, pero sería el mismo nombre, el mismo texto, y si tienes el Doctor Boom antiguo puedes usarlo en estándar, aunque sea una carta de Goblin vs Gnomos, pero como ha salido en una expansión nueva se considera que es la misma carta, no tienes que volver a crearla, que espero que es como lo manejen porque casi todos los juegos lo hacen así. Por tanto puedes coger tu Doctor Boom antiguo que tenías ahí muerto de risa en salvaje para las 4 partidas que jugabas y jugarlo en estándar porque Blizzard ha decidido, bueno, hacer un reprint de esa carta. Y realmente lo que está haciendo es volviendo a hacerla válida para estándar durante al menos 2 años, ¿no? Hasta que vuelva a rotar. Y esto es algo que se puede aprovechar para bien o para mal. Yo espero que lo usen para bien, porque para qué quieren usarlo mal, ¿no? Esto puede hacer que puedan seguir sacando ciertas cartas que nos parecen imprescindibles y que ellos crean que dan mucha variedad a los mazos o mucha potencia a ciertos arquetipos que si no serían flojos, lo que ellos quieran, ¿no? Por ejemplo, el zombie destripado. Pueden reeditarlo
hacer un reprint y para adelante. O el Señor de la Muerte, porque creen que es una carta importante anti-agro, lo que sea, ¿vale? O la trituradora, porque han pensado que quieren que estemos 2 años más jugando siempre la misma carta en el drop de 4. No, eso es un ejemplo de malo, ¿no? De mal uso de un reprint. Y bueno, hablar de las novedades, vamos a empezar a hablar por clases y luego cartas neutrales, de cartas que se pueden pensar para nerfear, bufar, etc. Bueno, para quien no lo sepa, nerfear es bajar el potencial de una carta, generalmente buscando el equilibrio, no para joderte, y bufar es lo contrario, ¿vale? Bufar es potenciar una carta para que antes no se usaba, ahora se pueda usar y, bueno, tengas más barajas posibles, ¿no? Cuantas más cartas se puedan jugar competitivamente, en teoría hay más variedad de barajas, ¿vale? Y voy a hablar por clases, y esto es muy importante porque estos cambios, bueno, van a afectar durante al menos un año, ¿no? Sabiendo ahora que lo van a poder cambiar cada año. Y creo que es un momento clave para definir las clases y decir, esta es la esencia de esta clase, estas son las cartas que quiero que tenga para siempre, estas son las cartas que quiero que formen el núcleo y en torno al cual se construyan barajas, ¿vale? Y empezando con Druida, bueno, Druida generalmente su esencia en Hearthstone es el combo, ¿vale? Pero realmente no es el combo, ¿no? Su idea era tener aceleración de maná como única clase, tener hechizos un poco peores, estar un poco más flojos de removals o de áreas y en general, bueno, tener mucha versatilidad en los esbirros con el elige una, bueno, ahora también en los hechizos, bueno, sí, también los hechizos, ¿vale? Y eso, y tener aceleración de mana. Esa es la base que ellos pensaron y ya está, ¿no? Y ahora parece que quiere orientar un poco a bestias, pero para mí es un error, pero bueno, yo no voy a entrar en eso ahí tampoco demasiado. Pero el T-Combo es demasiado potente, ¿vale? Estas dos cartas juntas es el típico combo que hace 14 daños desde mesa vacía, pero el problema no son los 14 daños desde mesa vacía. El problema es que cada esbirro que dejas vivo durante un solo turno empieza a aumentar el daño, y aumentar el daño, y aumentar el daño. De forma que siempre estás contra las cuerdas y es bastante difícil jugar contra él. Y no solo eso, ¿qué hace? ¿Qué hace que exista este combo? Que tienes que meter cartas peores a Druida. Realmente pensad qué pocas cartas que no sean neutrales se han ido añadiendo a Druida en las últimas expansiones para las barajas. Es que realmente, quitando las aspirante de Nasus, que mucha gente hasta está empezando a quitarlo, dejar una copia, y las raíces vivas, poquito a poquito más se está viendo jugando de Druida. ¿Por qué? Porque esto es tan potente que ya define la clase demasiado y tienen que tener cuidado o pueden hacer una clase imposible de derrotar, ¿no? Y bueno, de las dos cartas, aunque normalmente siempre dan problemas las cartas con carga, creo que el problema del combo no es los arbolitos con carga, porque los arbolitos con carga no escalan de ninguna manera, ¿vale? Por sí solos no escalan, son 3-2-2 y ya está. El problema es el rugido salvaje, porque el rugido salvaje se hace más y más potente con ciertas situaciones. Además, se puede hacer doble combo, rugido más 2, fuerza de naturaleza más 2 rugidos con un estimular. Y es el problema. Entonces, tendrían que nerfear al menos el rugido. También pueden nerfear la fuerza de naturaleza, pero no le veo el mismo sentido. Y he puesto dos ejemplos. Uno que fuera solo +1 de ataque, sigue escalando, pero bajas mucho el daño y además bajas considerablemente el daño conforme vas añadiendo nuevos esbirros. Y el otro ejemplo es cambiarlo más radicalmente, por ejemplo, que es que dé solo 3 de ataque a un esbirro y 3 de ataque al héroe, ¿vale? Por lo que en sí es 6 de daño por 3 manás, es una carta bastante buena, aunque 3 de daño los tienes que hacer con la cabeza, que a veces es inconveniente. Pero ya el combo con la fuerza de naturaleza es muy diferente, ya directamente sí, sigue existiendo, pero el daño baja a 12 y por supuesto no escala con cada esbirro vivo que tengas. Y seguiría siendo una carta muy potente este rugido salvaje, simplemente no permitiría los combos absurdos que estamos viendo. Incluso pueden nerfearlo más o directamente cambiar una de las cartas, ¿no? Pero creo que esta es probablemente el punto más importante de toda la colección clásica y básica que tienen que aclarar, ¿vale? De cara a estándar. Y también vamos a hablar de la aceleración de mana, ¿vale?
No es tan imprescindible tocar esto, pero creo que es demasiado bestia el estimular. De nuevo, está haciendo también que las cartas tengan que ser un poco peores, ¿vale? Porque si le das esbirros muy potentes a druidas, sobre todo hasta el coste 6, que más o menos son los que pueden sacar bastante rápido, y te saca ese esbirro en turno 1, en turno 2, puede directamente derrotar al oponente y el oponente no se va a sentir muy bien porque ¿qué puede hacer, no? Contra una carta que cuesta 0. Y aquí hay varias opciones. Pueden seguir por este camino o pueden intentar nerfear, sobre todo yo nerfearía la generación de mana instantánea como el estimular, porque el crecimiento salvaje o el aspirante de Nasus o cualquier otro, puedes verlo venir. O sea, lo ves venir, puedes prepararte, sabes lo que te viene, tienes algún turno, te va a afectar menos porque es este turno y para el siguiente tiene un mana más. Bueno, está bien, y todos los turnos es un mana más, está muy bien, pero no es lo mismo que te pegue el impacto y te haga así, mira, pum, primer turno tienes a un Taurisan en mesa. Realmente no puedes prepararte a eso, ¿vale? Pero si te hacen en segundo turno crecimiento y en tercer turno te bajan una trituradora, bueno, ya no va a existir. Es mucho más predecible, al menos parece que puedes jugar algo, saber por dónde te van a venir las cosas. Además, el estimular permite dobles combos, que esperemos que desaparezcan de todos modos. Así que bueno, yo creo que podrían totalmente reconvertir estimular y que no fuera nada referenciado a aceleración de mana. Pero si quisieran mantenerlo así, un nerf pequeñito que podrían intentar es el que pongo ahí, que solo de un mana, como la moneda. Y si tienes 6 manas o más, está ya en turno 6 o más, es lo que quiero referenciar. Lo pueden escribir como quieran, te dé los 2 manas. De forma que la aceleración bestia empieza en turnos avanzados y puede de nuevo abrir combos, pero a cambio es una carta bastante más pobre durante los primeros turnos, que es cuando más impacta a la mesa, y todo este tipo de nerfs deberían ayudar a que Druida podría tener mejores cartas en las expansiones sin miedo a que la baraja sea todavía más imbatible de lo que parece a veces, ¿no? Y aquí vamos a hablar un poquito de otro tema, ¿no? Porque, como digo, Druida siempre ha sido muy débil en otras cosas, precisamente por los 2 puntos que hemos tratado, pero ya que vamos a suponer que quieren arreglar las 2 cosas anteriores, pues podrían mejorarle un poco donde flaquea, que especialmente es que sus removals, que es sus hechizos que pueden destruir enemigos, más o menos, o que se usan para destruir enemigos, y sus áreas son extremadamente débiles. Entonces podrían intentar aprovechar y decir, oye, vamos a coger cartas que no se usan, como estas de aquí, porque de hecho Savagery la nerfearon porque en la beta era brutal, ¿vale? Mordedura, que prácticamente no se ha usado jamás desde la beta, y decir, oye, pues vamos a intentar solucionarlas, vamos a potenciarlas para compensar un poco por todo esto que le estamos quitando al druida. Por supuesto no hace falta que lo hagan, podrían simplemente decir, oye, esta es la primera expansión con el druida nerfeado, en las 150 cartas estas va a haber muchas cartas buenas de druida para compensar por todo lo que hemos nerfeado, para compensar la edición clásica, ¿no? Pero bueno, estos son 2 ejemplos, he puesto 2 ejemplos cualquiera de buffs, ¿no? Subir Bite a 5 de ataque para que pueda eliminar cosas un poquito más tochas. Y Savagery, pues por ejemplo, podría pasar a hacer, en lugar del ataque igual al ataque de tu héroe, que fuera ataque de tu héroe más 2, o como lo quieran pensar, pero que pudiera hacer más daño. Realmente pensad que para que Savagery fuera bestia, aunque hicieran este cambio, suponiendo que solo puede elegir a Herbirro, recordad, no puede ir a la cabeza, pues tendría que usar mínimo el poder de héroe, combinarlo con otra carta para que, bueno, pueda eliminar cosas. De todas formas, Savagery no se ha usado jamás desde que lo nerfearon, así que son cartas que pueden pensar en potenciar. Y por supuesto, podremos hablar de muchísimas más, ¿vale? Yo me voy a resumir aquí a puntos muy específicos, porque si no podría hacer un vídeo de 2 horas y quedarme corto, ¿vale? Así que, y hay clases de las que hablaré más y hablaré menos, como iréis viendo. De hecho, Druida es probablemente la que más voy a hablar, ¿vale? Porque creo que es la que más necesita cambios, porque está totalmente orientada a jugar la misma baraja durante la eternidad, ¿vale? Vamos a hablar de Cazador, ¿vale? Cazador, vamos a hablar muy poquito de él. Es bastante potente, como todo el mundo sabe, con la edición clásica. Era muy dominante, tuvo que recibir muchos nerfs, pero creo que deberían olvidarse de la tendencia esa de ir a la cara, ¿no?
y centrarse en otra cosa más interesante como puede ser las bestias. En lugar de intentar que sea druida el que juegue bestias, druida lo puedes hacer de otra forma perfectamente, pero cazador creo que lo que más interesa son las bestias, más que te pueda matar en 5 turnos sin que hagas nada, ¿no? Con la mano perfecta. Porque una cosa no es interesante y la otra puede ser interesante, ¿vale? O que el método que usen al menos para ir a la cabeza pues sea bestias y algo que puedas contrarrestar un poquito más fácil. Y no es tampoco debilitarlo, ahora mismo cazador no está fuerte, precisamente porque tienen miedo de qué cartas darle, creo yo, ¿no? Cazador no está tan fuerte ahora como antiguamente, porque al final lo han encerrado en una estrategia que le ha parecido muy fuerte, no quieren potenciar esta estrategia y por otro lado la quieren contrarrestar con cartas como Reno. Entonces todo eso junto al final sale lo que sale, ¿no? Y bueno, yo creo que no necesita ningún nerf cazador, podrían ajustar varias cartas, aquí he puesto 2 ejemplos de cartas que podrían ajustarse si siguen esa mecánica, también podrían reformar de nuevo el águila ratonera famélica y hacerla jugable, ¿vale? De alguna forma, ¿no? Porque es una carta que ultra nerfearon y tal vez podrían volver a colocarla en juego mientras no te permita robar todo tu mazo en un turno, ¿no? Y bueno, que incluso, por ejemplo, pongo el ejemplo de bajar el coste en 1, porque así ayudaría a rematar cosas, ¿no? Coste 9 es muy elevado, aún así tal vez ni se jugara a coste 8, pero al menos te permite hacer 10 daños en un turno, que está muy bien con una sola carta, ¿vale? Seguramente se empezaría a jugar por lo menos, y que las legendarias no se jueguen es siempre bastante feo, ¿no? Y la bestia Alburaz es una carta que no está mal, ¿vale? Si la pensáis es una carta bastante buena, más 2 de ataque e inmune este turno. Es muy similar, por ejemplo, en casi todo a cosas como dar escudo divino a un esbirro, ¿no? Dar escudo divino generalmente, excepto para proteger de áreas, que para esto no valdría, lo usas para intercambiar gratis. Esto es como dar escudo divino y encima 2 de ataque, ¿no? Porque puedes tradear con tu bestia y tu bestia se queda tan pancha y encima ha podido tradear con algo por encima de ella. Así que la carta en sí no es tan mala, ¿no? ¿Por qué es mala? Porque cazador, aunque si lleva bestias, ni siquiera quiere usarlas para tradear, quiere ir a la cabeza todo el tiempo, ¿vale? Así que bueno, pues es una carta que podrían ajustar o que simplemente, como cambien toda la clase, vuelva a ser versátil. No voy a hablar de muchas otras porque creo que las trampas están en buena posición, hay variedad, no todas se juegan, pero tampoco es la idea que todas las cartas se suponga que se pueden jugar porque sería un caos diseñarlas directamente y además fallarían. Y Mago creo que está en muy buena posición, ¿vale? Su diseño está claro, hechizos más potentes que los demás, más efectos de área, efectos de congelar, más hechizos que pueden ir a la cabeza, esbirros que generalmente interactúan con los hechizos y no son demasiado potentes por sí solos en general, ¿vale? Y creo que está equilibrado, ¿vale? Lo único que tienen que pensar, en mi opinión, para Mago es la freeze. Si quieren que la freeze, ese tipo de estrategia de baraja, se quede para siempre, ¿vale? O no. Y realmente la única forma, ya la nerfearon en su día, va subiendo el coste a todos los efectos de congelar, ¿vale? Para quien lo recuerde, todos los congelar costaban un mana menos antes, los de área. Y realmente no es la forma, ¿vale? La forma, si quieren que la estrategia tipo freeze desaparezca o cambie radicalmente, lo que tienen que tocar es el bloque de hielo. Y este es uno de los momentos en los que podrían plantearse y decir, oye, quiero que el bloque de hielo siga siendo esto, o quiero que sea otra cosa, o quiero que funcione de otra forma. Pues bueno, ya veremos, aunque creo, por lo que yo sé, a alguno de los mandamases de Blizzard le gusta mucho jugar freeze. Aquí sí que me parece que no lo van a tocar, pero por otro lado no esperaría grandes cambios en Mago. Me sorprenderían bastante. Puede haber cambios pequeños, ¿no? Por supuesto, secretos que no se juegan, hay cartas que no se juegan, pero en general es una clase que está bastante interesante, excepto que quieran equilibrar más para arenas, pero bueno, las arenas al final, si no van a ser de estándar, tampoco va a importar tanto, se va a ir diluyendo, ¿no?, el pool de cartas de calidad. Pero Mago podrían retocar cartas y bajar comunes raras, etcétera, para ayudar a arenas también, aparte de eso, porque como digo, tiene hechizos más potentes que la mayoría de otras clases. Paladín, de nuevo, está equilibrado, ¿vale? Más o menos, pero
se ha quedado un poco débil, ¿no? Con el paso del tiempo, por lo que podrían potenciar cosas específicas. El problema de Paladín es que su curva inicial siempre ha sido muy débil, no ha tenido nada que jugar en prácticamente ningún turno, porque entre si cuentan las cartas clásicas y básicas de coste 1, 2, 3 que pueda jugar un Paladín, prácticamente no te encuentras nada, ¿no? Que es uno de los problemas que va a tener con todo lo que va a rotar, ¿no? Un Paladín normal va a perder casi todas sus cartas que juega hasta turno 5 en casi todas las estrategias. Por lo que tal vez estuviera bien que potenciara o que al menos crean que el bloque que tiene Paladín de base está bien, puede favorecer tanto barajas agresivas, puede favorecer barajas controleras con las igualdades y demás, y decir, oye, el bloque está bien, lo que vamos a hacer es que las expansiones pues siempre tengan cartas buenas de Paladín para que pueda competir, ¿no? Y no quede desplazado. Y tal vez el favor divino es la única carta que yo creo que tendrían que plantearse nerfear. Es muy potente en ciertas estrategias, extremadamente potente. Y uno de los ejemplos que digo, que tampoco sería nada del otro mundo y seguiría siendo útil, es que no pueda robar más de 3 cartas, ¿vale? O sea, roba cartas hasta tener tantas en mano como tu oponente, pero no puede robar más de 3, ¿de acuerdo? Y eso limitaría un poco algunas de las brutalidades que produce, siguiendo siendo una carta de calidad, ¿no? Ya que robar 3 cartas por 3 manás sigue estando muy bien. Es uno de los ejemplos, pero creo que es la única carta específica que puedo considerar que deben tocar. Hay muchas otras que podrían tocar para un lado o para el otro, pero como digo, no es difícil concretar ahí. Yo creo que sería mejor no tocarlo demasiado y, como digo, ir metiéndole siempre cosas en las expansiones y ya está, porque creo que tiene bastantes cartas de base para funcionar. Y Sacerdote va a pasar una cosa, Sacerdote siempre ha sido muy reactivo, muy dependiente de combos, los esbirros muy débiles por sí solos, supongo porque consideran que los va a curar, los va a potenciar, lo que sea, y claro, eso hace que nunca funcione bien del todo, ¿no? De hecho, prácticamente sacerdotes que no sean de dragones, por lo que sabemos, van a desaparecer en cuanto entre estándar, excepto que nos sorprendan con los cambios o nos sorprendan con la expansión, ¿vale? Y creo que es una dinámica que deberían cambiar un poco. Y es difícil porque si ves las cartas básicas y clásicas de sacerdote, no es que estén mal, tienen sus problemas, sus limitaciones, por ejemplo, no poder ocuparse bien de esbirros de coste 4, bueno, es algo que aprendes a vivir con ello, ¿no? Pero deberían plantearse si quieren darle más opciones. Y de nuevo, Sacerdote creo que es una clase que no pueden arreglar mucho tocando la clásica y la básica. Es mejor que planteen un buen diseño a lo largo de las expansiones. Pero bueno, por ejemplo, dentro de los esbirros que tenemos, unos problemas de Sacerdote que normalmente turno 2 se cura a sí mismo. Y tenemos ahí el Pozo de Luz, que jamás ha sido jugado competitivamente y podría modificarse. Ahí he puesto 2 ejemplos, que fuera un 1-5 para que al menos pudiera matar algo, o que fuera un 1-4 y curar al final del turno, por lo que siempre sacas al menos una cura, que normalmente podría ir a la cabeza contra agro, si es lo único que tienes tocado, etc. Podrían plantearse en reutilizar esta para tener un drop de 2 usable y no depender solo de estar metiendo cada vez nuevos drops de 2 en las expansiones, porque Sacerdote no tiene nada que jugar. Y Shadowform yo la pongo aquí porque es una de las cartas que a mí siempre me ha defraudado, que no puede haber estrategias en torno a ella porque es demasiado débil. Y he puesto ahí unos cambios que tal vez podrían hacer que se pudieran jugar con más facilidad, que es que costara 2 en lugar de 3, que robara carta cuando la usas y que pierda lo otro, ¿no? Lo de que si ya estás transformado te cambia el poder de héroe, hacer 3 daños, déjalo simplemente en 2, pero a cambio, bueno, cuando robes la segunda es un ciclo, ¿no? En plan, como si fuera un crecimiento salvaje de druida. Creo que podría ayudar. Incluso se podría plantear potenciarlo más, pero creo que podría abrir una forma de juego diferente, porque pensad que aunque la forma de las sombras podría ser muy potente, vamos a suponer que cuesta 0, ¿vale? Y que te roba carta, una brutalidad, ¿no? Por sentar una base. Y realmente, como la mayoría de las cartas de Sacerdote se van a basar en aprovechar las curas, ya estás sacrificando muchas de las herramientas de Sacerdote para la forma de las sombras, porque por lo que la forma de las sombras sea un poco más potente no debería suponer nada. Y lo ideal es que pudieran existir
otro tipo de barajas de sacerdote y que no solo exista control porque solo tenemos cartas reactivas y de curarnos, y pueda existir lo otro en función de qué expansiones nos metan, ¿no? Nos meten dragones, pues le hemos dado a sacerdote los mejores dragones o mejores cartas que interaccionan con dragones. Venga, sacerdote de dragones. No, que tuviera de base un poco más de variedad de barajas, creo que no haría daño a nadie, ¿vale? Y si hace daño se le cura. Y bueno, Pícaro es probablemente de las cartas más potentes con cartas clásicas, ¿vale? De hecho está volviendo Miracles, si estáis viendo el torneo ese del Cursed Trials, está volviendo, bueno, la Maligos no está volviendo porque todo el mundo considera que para el meta actual es mejor una Miracle clásica más que la versión con Maligos, pero bueno, podría volver igual porque están todas sus cartas, es que están todas sus cartas. Y el problema de esas barajas es que tienen unas cartas tan orientadas a que ese tipo de baraja funcione que no han querido darle buenas para eso y al final no han dado buenas para nada. Pícaro ha sido de las clases que ha ganado peores cartas a lo largo de todo lo que tenemos. De hecho, prácticamente el Tom Pillager, Dios, qué acento he dado ahí. Bueno, el saqueador de tumbas es de las pocas cartas que se han jugado, ¿no? De todo lo que hemos visto desde la edición clásica. ¿Por qué no saben qué hacer con la clase? Y es un problema, ¿vale? Es un problema. Tienen que decidir qué hacer. Tienen que decidir qué hacer o tienen que darle otra variante, pero de verdad, ¿vale? No puedes intentar que funcione a medias el Pícaro Mech o que funcione a medias el Pícaro de piratas, que al menos tiene sentido el Pícaro Mech. No tendría lógica intentar mantenerlo a lo largo del tiempo porque no tiene ningún lore en WoW, ¿no? Así que tienen que decidir, pero creo que tampoco la situación es en las cartas clásicas. Las cartas clásicas lo único que pueden hacer es tocar algunas para potenciar o nerfear ciertas estrategias, como pongo aquí. Creo que la preparación es la carta más problemática que puede existir para Pícaro. Se podrían plantear cambiarla o radicalmente o como sea, ¿vale? Realmente no se me ocurre ninguna idea de mantener la preparación así y que no pueda ser muy potente en barajas tipo Miracle. Y he puesto otra de las que podrían decidir potenciar para que se pueda usar, ¿vale? El Secuestrador, que es una carta que jamás nadie ha visto en una baraja competitiva. Bueno, miento, yo creo que vi una vez una baraja que llevaba un Secuestrador, pero no llegó muy lejos, pero algo hizo. Y podrían plantearse potenciarla, porque el resto de cartas creo que están en buena situación, tal vez sean demasiado potentes, pero tampoco están como para que quieran nerfearlas, ¿no? Realmente yo creo que la preparación es la única que podría entrar en su radar para un nerfeo. Y Pícaro tienen que decidir qué hacen. Tienen que crear nuevas estrategias. Pueden intentar hacer una estrategia mucho más centrada en armas, como lo intentaron hacer con el aceite, pero nunca quieren dar el último empujón. O pueden intentar decir, venga, sí, el Pícaro Piratas va a ser una estrategia buena y vamos a meter cartas de calidad para Pícaro Piratas o para Pícaro Tempo basado en Esbirros o para lo que sea, pero tienen que decidir en las expansiones un poco dónde quieren ir con Pícaro, porque si no al final solo va a existir Miracles y sus vertientes y aunque es una baraja interesante de jugar y muchas veces interesante jugar contra ella también, no debería ser la única, ¿no? Chamán, bueno, Chamán no es que esté mal con cartas clásicas y demás, de hecho era una clase muy muy potente hasta aproximadamente Goblin vs Gnomos, donde empezó ya a quedarse muy atrás con las cartas que le querían dar, ¿vale? Y tiene varios problemas Chamán. ¿Por qué escala tan mal con nuevas cartas? Precisamente porque tiene muchas cartas con sobrecarga que no escalan bien cuando el resto de las cartas van consiguiendo calidad, ¿vale? Sobre todo si todas las cartas consiguen calidad, pero a Chamán no le quieres dar nada. O le devuelves a dar cartas con sobrecarga que quedan anticuadas muchas veces en la propia expansión, sino en la siguiente. Y es un problema, ¿vale? Porque Chamán puede ser una baraja interesante de jugar y parece que últimamente solo quieren que sea Face, pero es que Chamán Face no le veo el sentido porque además tiene cero sinergia con el poder de héroe y no tiene mucha lógica, ¿vale? Chamán nunca puede funcionar, ¿no? Como Face, no es que tenga que desaparecer totalmente, pero deberían promover otras estrategias.
de ya sea midrange, ya sea control. Chamán como control a mí me encanta porque aunque el poder de héroe es aleatorio, tiene sinergia con barajas controleras normalmente. ¿Y qué cosas pueden hacer con chamán en la edición clásica? Pues bueno, realmente revalorar probablemente algunas de las que tienen sobrecarga. Tampoco os puedo dar ejemplos muy fáciles porque, por ejemplo, el espíritu feral es muy difícil, ¿no? De equilibrar fácil, ¿no? Hombre, sí, si le quitas uno de sobrecarga es muy bestia, si le subes a lo mejor uno de salud a los lobos es demasiado bestia, si le subes uno de salud a uno de los lobos y al otro no, pues no sé. Pero es difícil. Pero es el tipo de cartas que normalmente van a perder valor siempre y van a dejar de ser usadas porque en cuanto las cartas son tan buenas, la pérdida de tiempo que tienes a largo plazo, porque el espíritu feral, bueno, sí, es ganancia de tiempo en el turno que lo juegas, pero es que el tiempo no acaba ahí. No vas a ganar la partida en turno 3, ¿vale? Esto hace que tu tiempo de turno 4 probablemente sea tan horroroso que compense negativamente al tiempo que ha ganado el turno anterior, ¿no? O incluso, y de hecho es una carta value y es una carta tiempo en teoría en turno 3, pero el value al final ni siquiera lo puedes compensar con las cartas que hay ahora mismo, ¿no? Por eso los espíritus ferales apenas se juegan fuera de Face Hunter, de Face Chamán, perdón, porque no puedes sacarle valor casi nunca, ¿no? Son demasiado débiles contra los otros epirros que hay y al final pierdes tiempo, apenas intercambias con nada, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, he puesto otro ejemplo en el relámpago en cadena. Bueno, ese relámpago bifurcado, no el relámpago en cadena, que es otra carta que no se puede jugar, ¿vale? Cuesta 3 manás, no es solo que cueste 3 manás por hacer 2 daños a 2 enemigos aleatorios, es que te destroza el turno siguiente. Y no es ahí. Bueno, ya tuvimos un vídeo entero de problemática de chamán en el canal. La tertulia que subí es que nadie va a pensar en los chamanes. Os recomiendo que la veáis porque vais a ver un poco más claro todo esto, ¿no? Y aparte tiene cartas muy buenas y cartas muy malas. Y podrían plantearse tocar algunas, sobre todo si pueden potenciar estrategias diferentes, ¿vale? El chamán de tótem, por ejemplo. Por supuesto, este ejemplo, el poderío totémico que no se juega. Hombre, gente intentó poner una copia cuando salieron las nuevas cartas que interaccionaban con totems, ahí todos ilusionados para luego darse cuenta de que realmente no era una baraja tan potente. Cuando la gente sabía lo que había, la contrarrestaba muy fácil, ¿no? Y bueno, por ejemplo, el poderío totémico podría ser +1/+1 a los totems, por 0 manás. Y tal vez viera un poquito de juego, por lo menos podría jugarse, ¿vale? Porque con 2 de salud, ahora mismo, tal y como son los totems, no valdría para nada. Pero oye, puede que decidan orientar mejor la estrategia de totems. De nuevo, chamán es una clase que tal vez no importe tanto que toque mucho la colección clásica, es mejor que orienten bien las nuevas cartas, ¿vale? Aunque si tocaran algo, sobre todo cartas con sobrecarga, o al menos tuvieran claro en su cabeza que las cartas de sobrecarga tienen que ser mejores de lo que normalmente hacen, les ayudaría. Y oye, vamos a por Brujo. Brujo está bastante equilibrado, porque el problema de Brujo es su poder de héroe, ¿no? Es el más potente de todos y hace que además tengan que tener cartas en promedio peores o con efectos negativos para compensar el poder de héroe. Y lógicamente no van a tocar el poder de héroe para sacar estándar. Así que no hay mucho que contar aquí, ¿vale? Brujo siempre ha tenido mucha variedad de barajas a lo largo del tiempo, la va a seguir teniendo, aunque casi siempre se va a basar en cartas neutrales, la mayor parte de los casos, porque realmente no le pueden dar cartas demasiado potentes en la clase. Le pueden dar cartas que habiliten estrategias, pero no pueden ser mucho más bestias que lo que hay fuera, sobre todo en cuanto a esbirros, ¿vale? Hechizos, bueno, puede ser un poco más permisivo, ¿vale? De hecho, mucha gente lo que quiere es que Hearthstone tenga hechizos más potentes y esbirros más pobres para que no sea tan he conseguido una mesa, aquí estoy y aquí te gano, ¿no? Que tengan más oportunidades de hacer cosas cuando estás por detrás en la mesa y no dependas del hechizo de área que tienes si es que tu clase tiene. Y bueno, he puesto 2 ejemplos de cartas que jamás se han usado y que podrían plantear ajustes pequeños si quieren tocar en el brujo, ¿vale? Hay otras, pero estas
son una rara y una épica que no se han jugado jamás y que podrían ajustar. El firmware es muy difícil de ajustar porque el problema con el firmware, ya lo comenté en su primer día, yo creo que esto estará en la daily que hablé de Brujo hace 2 años, es que es una carta para barajas controleras, pero que el defecto no es para barajas agresivas. Por lo que ahí está, con el hacha al hombro sin saber qué hacer. Y es difícil. ¿Qué hacer con él? Podrían replantearse cómo utilizarlo, ¿no? De hecho, esta es la típica carta que si tuviera sobrecarga, si pudiera tener sobrecarga, podrían ajustarla mejor con sobrecarga que de cualquier otra forma, ¿no? Pero oye, es una carta que dejo ahí y que ellos puedan hacer lo que quieran. Y el señor del foso, pues nada, 5 daños es demasiado por un +1/+1, ¿vale? Así que bueno, podrían intentar ajustarlo a 3 de daño o remodelarlo incluso si quieren. Pero Brujo está en una buena posición, lo va a seguir estando para siempre. Y Guerrero como última clase, de nuevo creo que está equilibrado en la edición clásica, tiene cartas bastante potentes en todos los aspectos, para usar en control, para usar en barajas más agresivas, incluso para usar en otros tipos, ¿vale? Creo que no necesita ningún buff, lo único que me plantearía hacer con el Guerrero es nerfear Battle Rage, aunque realmente ya no está tan molesto, pero es una carta que siempre va a estar ahí colgada asomando así y diciendo a ver qué cartas hacen porque voy a ser una bestia. Y eso es peligroso, ¿vale? Tener ese tipo de cartas ahí en el rincón mirándote mal y diciendo ten cuidado con las cartas que sacas porque te voy a destrozar en una baraja, es peligrosa. Podrían hacer mucho tipo de nerfeos, ¿vale? La gente ha sugerido muchísimos porque ya hemos estado hablando de patrón, que mucha gente cree que el motor de robo era de los mayores problemas de la baraja patrón, aunque al final todos sabemos lo que se nerfeó. Pues podrían plantearse alguno de los miles nerfeos posibles para esta carta de forma que puedan respirar y decir, mira, no me tengo que preocupar de hacer este tipo de cartas porque sé que nadie va a robar 5 o 6 cartas en un turno gracias a que yo he diseñado esto, ¿no? Y siempre es un problema. Y ahora vamos a hablar por encima de algunas neutrales, ¿vale? Y vamos a terminar, ¿vale? Quería hacer esta la última daily, pero no. He dejado un pequeño núcleo de cosas que quiero contar y lo voy a dejar para la próxima, porque tal vez, aunque creo que esta semana van a anunciar ya algo oficial de la expansión, creo, ¿vale? No puedo asegurar nada. Por si acaso, así voy a tener un poco de margen para hacer una daily más la semana próxima y a ver si ya enlazamos con los anuncios oficiales, ¿no? Y bueno, vamos a hablar de 2 dragones aquí. Neutrales no voy a comentar muchas. Alestraza es un problema también. Es una carta que puede dar problemas, ¿vale? Hacer que surjan problemas, es lo que quería decir, en nuevas expansiones o con nuevas cartas, porque siempre habilita y potencia mucho los combos. Y es una cosa peligrosa para tener de nuevo. Una carta que puede habilitar cualquier combo fácil que haga 15 daños combinada con Alestraza es ya una baraja, ¿no? Sobre todo si hay suficiente mecánica de robo, lo que sea. Y por supuesto también una carta clave en Freeze, ¿vale? Podrían decir, oye, no voy a tocar el bloque de hielo, pero quiero que no exista Freeze o que Freeze no sea tan potente o que tenga que ser diferente. Y tocar a Alestraza es una buena forma de hacerlo también, ¿no? El problema es que es muy difícil mantener la esencia de la carta sin hacer muy complicado el texto, porque realmente, ¿qué formas hay de nerfear a Alestraza? Bueno, puedes quitarle la versatilidad, pero tal vez eso sea una de las cosas más importantes del lore de Alestraza, ¿no? Que es el aspecto de la vida, pero tanto la da como la quita si hace falta, ¿no? Y si no haces eso, ¿qué haces? Tendrías que separarlo tal vez en 2 efectos y que el efecto que haga daño sea más débil que el otro, ¿vale? En plan de que sí, te puedo hacer X daños, pero no te puedo bajar la vida de 15, ¿no? Por ejemplo, separar y decir, mira, vale, si estás bajo de vida te subo a 15, pero si no, solo voy a hacer 10 daños, ¿vale? Y no te puedo bajar de 15. Pero claro, ya hay que complicar mucho el texto. Fuera de ahí no se me ocurre mucho más, sin cambiarle totalmente la esencia, y creo que Alestraza es una carta siempre muy interesante por su doble función. Y oye,
podrían plantearse hacer otras cosas, ya veremos. Y Nocturne creo que es el momento de cargárselo, ¿vale? Nocturne siempre está trayendo muchos problemas, hay interacciones feísimas con él, funciona mal, laguea móviles, hace de todo, es odioso, ¿vale? Destroza a Life Coach en torneos y es el momento de cambiar totalmente el efecto que hace. Por muy interesante que parezca, este es un efecto que no tendría que haber salido de la beta, ¿vale? Igual que el pollo aquel que había, que le pasaba cada vez que le pasaba el ratón por encima de 100 puntos de daño, ¿no? Que no llegó a la beta ni siquiera, se quedó en la alfa. Nocturne se tenía que haber quedado en la pre-alfa, ¿vale? Porque el efecto no es interesante ni está funcionando bien. Y tienen que cambiarlo. Yo creo que es el momento para hacerlo y sería un grave error que no aprovecharan estándar para cambiarlo. Y bueno, manteniendo el lore de nuevo, que es el aspecto del tiempo, ¿no? Podrían, por ejemplo, destruir 3 cristales a cada jugador, volviendo un poco atrás, ¿no? Y también puede hacer que eso haga que el oponente pierda sus posibilidades de hacer estrategias normales, porque le van a faltar manás y a lo mejor tampoco se puede ocupar bien de Nocturne, ¿no? Sería un ejemplo. También podría dar sobrecarga, ¿no? Ambos jugadores o solo al oponente. Si es sobrecarga que solo es un turno, pues Nocturne podría provocar 3 o 4 o 5 de sobrecarga a tu oponente, ya como lo quieran equilibrar de potente. Y podría más o menos esas ideas mantienen su historia, la esencia de la carta, pero a cambio no te laguea el móvil, ¿no? Que es un plus. Otras cartas neutrales que voy a hablar en bloque son de los silencios. Son cartas que podrían revisar. Son efectos siempre muy potentes para el coste que tienen. Pueden hacer brutalidades realmente respecto a no tenerlas. Y especialmente la lechuza es demasiado eficiente en barajas agresivas. Y limita mucho las opciones de qué puede hacer una baraja oponente, ¿no? Si hay silencios en el meta, hay ciertas estrategias que directamente no pueden funcionar porque el riesgo que supone, excepto que sea una estrategia basada en carga, si cualquier otra estrategia se basa en que un esbirro acumule ciertos efectos y aguante un turno vivo, y hay silencios en el meta, adiós, esa estrategia no existe o vas a perder muchas partidas simplemente porque estas cartas existen y son bastante eficientes y se llevan en barajas. Además, mucha gente cree que silencien los provocar es horrible, por ejemplo, porque realmente ese es uno de los problemas que hay más genéricos. Fuera de que limiten estrategias, que no lo vemos mucho porque es que las estrategias no se juegan precisamente porque existen los silencios, es silenciarlos, provocar para ignorar la mesa del oponente. Y en un juego donde se basa sobre todo en interacciones de esbirros y los hechizos son tan débiles en comparación, pues es un poco potente. Así que bueno, podrían valorar no dejar tantos silencios, cambiar totalmente la lechuza y que no sea un silencio y dejar solo el rompehechizos como silencio, que es un poco más débil, etcétera, etcétera. Pero es una de las cosas que deberían pensar, al menos si quieren seguir manteniéndolo para siempre. De hecho, pensad que los silencios son tan potentes que no han vuelto a hacer ninguno, ¿no? Realmente pensad cuántos silencios han salido desde que se lanzó la edición clásica. Vale. Y por último, y como última carta neutral que quiero comentar, aunque hay muchas que se podrían potenciar, nerfear, hacer de todo, creo que ninguna es tan importante, sobre todo sin saber qué viene la expansión, eso lo sabe Blizzard. Blizzard puede decidir mejor qué hacer porque tiene mejor idea de qué quiere hacer en el futuro, ¿no? El cazador de fieras es una carta que limita muchísimo la construcción de barajas. Creo que es la carta que más limita en toda la historia de Hearthstone hasta el momento y deberían revisarla con mucha tranquilidad y pensar seriamente un nerfeo. Porque tener una carta que es tan buena en lo que hace y que limita todo un bloque completo de cartas a que puedan jugarse con comodidad y no es que puedan jugarse, es que para que se pueda jugar una carta de coste 7 o más, de ataque 7 o más, perdonad, tiene que ser brutalidades como Doctor Boom, ¿vale? Yo creo que Doctor Boom fue una creación del cazador de fieras, o sea, existe el cazador de fieras. Quiero que la gente juegue una legendaria que tenga 7 de ataque, creo Doctor Boom, porque es la única que más o menos puede volver la cosa a tu favor, aunque exista cazador de fieras, ¿no? Y si tienes una carta así, te va a limitar el diseño y te va a provocar problemas a largo plazo. Por otro lado, esto es la solución a que ciertas clases no se puedan ocupar
de ciertas cartas, ¿vale? Pero creo que es mejor solucionar el problema desde otro ángulo, como decir, oye, pues le voy a dejar a esas clases que tengan forma de ocuparse de ciertas cartas, ¿vale? Como druida, ¿vale? Druida, ¿qué le doy para matar? El naturalizar, le doy el mulch, pues dale cartas un poco mejores, pueden ser bastante limitadas, pero dale algo, ¿vale? No quieras que el problema de que ciertas clases no puedan ocuparse de esbirros potentes sin perder muchas cartas o muchos esbirros, es que existe el cazador de fieras, porque estás haciendo que otras clases que sí se podían ocupar, todavía se pueden ocupar mejor, y al final limitas lo que hay, ¿no? En las barajas, y limita mucho las opciones. Y bueno, he puesto ahí algunas sugerencias de nerfeos, aunque directamente también podrían plantearse que no hiciera nada similar, ¿no? Pero bueno, oye, si queremos mantener la esencia, el alma de la carta, podéis subir el coste a 5 para que al menos no sea un tempo tan bestia, ¿vale? El otro normalmente habrá pagado al menos 7 manás por su esbirro de coste 7. Tú lo estás matando por 3 y estás consiguiendo un 4-2 que prácticamente son las estadísticas correctas para 3 de mana, ¿vale? Entonces, al otro no le hace mucha gracia porque le estás sacando como mínimo, le estás sacando 8 manás, 9 manás de ventaja en tempo, ¿no? Es una salvajada en una carta. Y podías hacer también que en lugar de destruirlo le hiciera 5 daños, si tiene 7 de ataque o más, por lo que al menos tienes que haberlo dañado previamente, porque casi nada de 7 de ataque tiene 5 de vida, o haber estrellado otra cosa, o haber gastado otra carta, de forma que ya limitas un poco esas opciones, ¿no? Otra opción también podría subirlo a 8 de ataque, pero eso lo único que hace es darte un poco más de margen, ¿vale? Que parece ridículo, dices, no, bueno, si es que sí, ahora se juegan las de 7, pero no se pueden jugar las de 8. Pero la ventaja está ahí y eso lo saben ellos mejor porque tienen más claro el panorama de lo que quieren meter o van a meter. Es que si la carta no es suficientemente buena en suficientes situaciones, al final no se juega, ¿vale? No es que vayas a decir, no, lo voy a seguir llevando, pero en lugar de matar a Doctor Boom, voy a matar a... ¿qué? ¿Al gigante fundido? ¿A Ragnaros? Vale, se están jugando son barajas. Es como la mística de Kezan. La mística de Kezan es muy potente, pero solo vale en ciertos enfrentamientos. Si tú coges el cazador de fieras y solo puede matar lo de coste 8, lo de ataque 8, perdona, ya hay menos barajas en las que puedes usar el cazador de fieras, por lo que al final puedes decidir no llevarlo, o llevarlo sabiendo que casi siempre va a ser una carta muerta, ¿no? O va a ser un 4-2x3, porque el 75% de las barajas ni siquiera llevan nada que supere los 7 de ataque, ¿no? Es otro ejemplo, ¿no? Pero creo que es una de las cartas que tienen que valorar también qué hacer con ella. Y bueno, lo vamos a dejar aquí. Creo que me ha salido más larga de lo que creía por bastante esta daily. Y en la siguiente hablaremos de cómo puede pintar el meta, qué ideas puede tener Blizzard con respecto a hacer los metas o valorar cómo hacer las expansiones para hacer interesante el juego. Y hablar un poco de qué tipo de cartas podríamos ver o necesitaríamos. Y va a ser nuestra última daily antes de que empiecen a anunciar cosas de forma oficial, que como siempre las iremos comentando por aquí. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.